Buenas tardes, estudiantes. Hoy vamos a dar inicio, sí, al eje número 2, que se denomina Problemas teóricos de la ficción histórica. Para encarar esta cuestión, vamos a tomar algunos conceptos de la filosofía de la historia para ver cómo van a impactar, sí, en la forma de representación literaria denominada ficción histórica. Bien, vamos a comenzar con algunos conceptos importantes de este filósofo alemán, Walter Benjamin. Como ustedes pudieron ver en el documental Mentira la Verdad, Benjamin propone otro concepto de historia, un concepto diferente al que nosotros tenemos tan arraigado. Ese concepto de historia novedoso, ¿sí? Nuevo, se opone a la concepción lineal del tiempo y a la idea de progreso que esa concepción sustenta. Entonces, Benjamin en sus tesis deja ver y quiere mostrar que el precio que la historia paga por ese progreso es el sufrimiento de sus víctimas, es el sufrimiento de los vencidos por la historia. Bien, como ustedes pueden ver en la presentación, Benjamin plantea una historia cuyo tiempo se solidariza con las víctimas. La clase que lucha, que está sometida, es el sujeto mismo del conocimiento histórico. Es como que se invierten los roles. La historia ya no es contada desde el vencedor, sino desde los vencidos. El tiempo de esta historia no es el tiempo homogéneo y vacío que caracteriza la historia como progreso. Es un tiempo pleno y tiempo ahora, es decir, que repercute en el presente, que interrumpe el continuum de la historia a favor del pasado oprimido por la historia de los vencedores. Se vislumbra en esta idea de Benjamin, ya esa idea de revisionismo, ¿sí? Que va a condicionar y a poner en tela de juicio lo que se considera hasta el momento como verdad. Entonces, se percibe a través de la o a partir de la lectura de las tesis de Benjamin que la conciencia de estar haciendo saltar el continuum de la historia, es decir, poniendo siempre en tensión a ese discurso histórico tradicional, es peculiar de las clases revolucionarias en el momento de su acción. ¿Sí? Con relación a esto, Benjamin sostiene, como pueden ver en la presentación, que todo intento reivindicativo conlleva una acción liberadora a partir de aquello que se intentó callar para legitimar los postulados de la clase dominante. La clase dominada actúa, se agita a favor de lo que está oculto y que emancipa. Siempre estos postulados de Benjamin, esta idea de Benjamin, tiene como objetivo hacer notar que la función reivindicativa que tiene esta nueva manera de ver la historia. ¿Sí? Bien, el filósofo francés Michel Foucault eh, también va a proponer una mirada, una revisión sobre la tradición histórica. Michel Foucault va a decir que la historia es una forma de poder, ¿sí? Ya que permite la continuidad legítima de los acontecimientos históricos, favoreciendo su persistencia en manos de la clase favorecida, siempre de una clase favorecida. Para Foucault, como se puede ver en la presentación, existe una tradición histórica establecida y consolidada que disuelve los sucesos singulares en una continuidad perfecta y acorde al movimiento teleológico o encadenamiento natural. De este modo, la historia tradicional intenta persuadir, haciendo creer que el presente histórico se apoya sobre intenciones profundas y necesidades estables. La siguiente cita de Michel Foucault, ¿sí? Que se la puede encontrar en su texto Microfísica del Poder, sintetiza esta idea de historia que todos manejamos y que está en nuestra cultura, ¿sí? Fuertemente implantada. Se refiere a la historia de la siguiente manera. A esta le gusta echar una mirada hacia las lejanías y las alturas, las épocas más nobles, las formas más elevadas, las ideas más abstractas, las individualidades más puras.
Frente a esta concepción tradicional de la historia, ¿sí? Fuertemente implantada en nuestra cultura, Foucault propone una genealogía que indague en los sucesos desapercibidos, es decir, en aquellos que por su aparente irrelevancia no conforman el paradigma clásico de la historia. ¿Sí? Como pueden ver en la presentación, Foucault dice que la tarea indispensable de esta genealogía se orientaría a percibir la singularidad de los inicios, encontrarlos allí donde menos se espera y en aquello que pasa desapercibido por no tener nada de historia. Por ejemplo, los sentimientos, el amor, la conciencia, los instintos. Bien, siguiendo con esta cuestión de la genealogía, dice Foucault que no se considerarán esos hechos, esos acontecimientos revisados, para trazar una línea de tiempo en la que se perciba su evolución, ¿sí? Porque se va a caer en una contradicción. Más bien, como ustedes leen en la presentación, se recuperarán los acontecimientos para captar los diferentes papeles que han ocupado, para desentrañar los motivos de su ausencia en el discurso histórico, pues la genealogía se opone al discurso metahistórico de las significaciones ideales y de los indefinidos teleológicos. En el texto de Foucault, Microfísica del Poder, se lee lo siguiente. La verdad, especie de error que tiene para sí misma el poder de no poder ser refutada, sin duda porque el largo conocimiento de la historia ha hecho inalterable. Aquí entonces Foucault, y como a modo de cierre, pone en tela de juicio, ¿sí? Cuestiona lo que se considera como una verdad irrefutable, ya que ésta adopta el carácter o ese carácter de irrefutabilidad por el hecho de estar incluida en el territorio, se podría decir, indeleble que le concede la historia tradicional. Bien, vamos a hablar un poquito ahora y a pensar sobre la cuestión de esta forma de representación denominada ficción histórica y que, como vimos, se sustenta en algunos de los lineamientos centrales de la filosofía de la historia. La ficción histórica latinoamericana de mediados del siglo XX, que Seymour Menton calificó como nueva, es la que nos va a interesar. La ficción histórica es una de las formas de representación literaria más productiva de la narrativa latinoamericana en el siglo XX. Esta reescritura ha desestabilizado las historiografías oficiales y ha hecho estallar las imágenes anquilosadas del pasado con las mejores armas estéticas de su propio tiempo. Entonces, en estas últimas tres líneas ya podemos ver que está ahí, como que están latentes algunas de las concepciones de la filosofía de la historia. Está hablando de que la ficción histórica es una reescritura, es decir, producto de una relectura de la historia, y que desestabiliza a las historiografías oficiales, es decir, las pone en tensión. Por lo tanto, hay una mirada crítica, tal como también lo postula la filosofía de la historia. Entonces, en el terreno de la ficción histórica, cada escritor construye la historia, ¿sí? Y su propia historia. Recuerden que estamos en el plano de la ficción. Entonces, va a configurar las escenas, los personajes, los climas. También va a pensar en el espacio, va a pensar en el tiempo, imaginando un pasado, pero que no es solo pasado, sino también que va a ser presente. Recuerden esta postura de la filosofía de la historia, que está latente en esta ficción y que nos permite eh, preguntarnos y repensar desde el presente aquellas cuestiones del pasado que el discurso tradicional han ido soldando en nuestra manera de ver el mundo. Por supuesto que se tiene que valer de ciertas herramientas, ciertas estrategias y artificios. Como podemos ver en la presentación, el autor reemplaza al narrador omnisciente por la multiperspectiva y la polifonía. Exhibe el carácter problemático del conocimiento del pasado
cuestiona la construcción de los relatos historiográficos fundadores de las naciones hispanoamericanas, en tanto ellos han ocultado o legitimado la más de las veces un orden injusto. Fíjense, tiene que cambiar esa categoría narrativa que es común y tradicional, la del narrador omnisciente, por esta otra de la multiperspectiva que propone la polifonía. Esa es una cuestión muy importante. El hecho de la convivencia de voces, ¿sí?, permite que la historia sea encarada de diferente manera, a partir de diferentes voces. Bien, otros rasgos que se pueden destacar de esta forma de representación es que en sus obras se deconstruye la imagen de los próceres y se pone foco en la intimidad, sexualidad y decadencia. Este rasgo de la ficción histórica está estrechamente vinculado con algunos de los rasgos de la filosofía de la historia planteados por Michel Foucault. Recuerden que él planteaba una genealogía o proponía una genealogía en la que se tengan en cuenta justamente estas cuestiones que por su aparente irrelevancia no eran incluidos en el discurso histórico tradicional. Pues entonces, la ficción histórica va a ser la forma discursiva propicia para que se incluyan estos elementos. Además, en algunas de sus obras se escuchan las voces de los silenciados y los subalternos, de clase social y de género sexual. Este rasgo se vincula con lo propuesto por Walter Benjamin. Recuerden que esta historia, diferente a la historia tradicional, está contada por los silenciados, por los vencidos de la historia. Otra cuestión es que se observa la distorsión de los hechos con omisiones, hipérboles o anacronismos, ¿sí? Van a poder profundizar cuando comiencen a leer eh, con esta clave las obras del corpus de lectura obligatoria, ¿sí? Entonces, estas omisiones, hipérboles o anacronismos, por ejemplo, buscan provocar determinados efectos estéticos y conceptuales. Es decir, repensar el pasado a partir de algunas cuestiones, en este caso artificios literarios, que permitan criticarlo, ¿sí?, revisarlos desde el presente. También se utiliza la parodia y el pastiche, la ironía o la sátira, el impacto lírico, la escenificación dramática. Y como cierre, ¿sí?, de esta introducción a la ficción histórica, se puede decir, y ahí lo pueden ver en la presentación, que en Latinoamérica, al menos, lejos de la mera evasión hacia otro tiempo mirado como territorio exótico, la ficción histórica, lanzada hacia la reinterpretación incesante, busca allí la raíz de los males del presente y no deja de proyectar hacia un futuro las líneas truncas de las utopías. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes también lo pueden inferir. Se trata del objetivo esencial de la ficción histórica, que no es más que replantearnos y preguntarnos sobre las cuestiones esenciales que hacen a nuestra vida en el presente, a nuestra vida social, política, cultural, del presente a la luz de aquellos hechos del pasado que fueron, eh, digamos, consolidándose a través de la línea tradicional de la historia. Bueno, en esta presentación expongo la bibliografía utilizada para realizar la síntesis conceptual de la presentación. Del texto de las ideas de Benjamin fueron recuperadas del texto Discursos interrumpidos 1, Tesis de la filosofía de la historia. Los conceptos de Michel Foucault fueron recuperados de Microfísica del poder, especialmente el capítulo 1, Nietzsche, la genealogía, la historia. Y las ideas sobre la ficción histórica fueron recuperadas de María Rosa Lojo, Cuando la historia también se inventa. Este texto está en el diario Página 12, ¿sí?, en su versión digital. Recuerden que tenían como lectura obligatoria, este es el corpus de este eje, Vigilia del Almirante de Roa Bastos, El País de la Canela
de Ospina, El entenado de Saer, El largo atardecer del caminante de Pose, Río de las congojas de Mitrópulos, Sama de Antonio de Benedetto y Sama de Lucrecia Martel. Esto es nuevo, por lo tanto ahí dejo el enlace que los lleva a la película que está en YouTube. Bien, ¿cuál es la consigna de lectura? A la luz de... Espérenme que busco el puntero. A la luz de los conceptos expuestos aquí y en el documental Mentira la Verdad 4, piensen en claves de lectura, es decir, hipótesis de lectura, que puedan guiar el abordaje de una de las obras del corpus. Para ello deben pensar la intertextualidad haciendo foco en el discurso histórico tradicional. Aquellos que elijan Sama deben pensar en claves que involucren a los tres discursos: literario, el cinematográfico y el histórico. Entonces, pasando en limpio, deben elegir una obra, ¿sí? Deben elegir una obra y el análisis intertextualidad va a tomar fuerza con respecto al discurso histórico tradicional, ¿sí? Bien, los que elijan Sama tienen que tener en cuenta que son las dos obras, los dos discursos, eh, mejor dicho, los tres discursos. Sama de el discurso literario de Di Benedetto, Sama de Lucrecia Martel y por supuesto el discurso histórico tradicional. Notas que son las aclaraciones. Recomiendo que acuerden entre ustedes para no coincidir en la elección. El lunes 18 del 5 deben comentar en este posteo, ¿sí?, donde se va a postear esta clase, la elección y los motivos. Aquí ya pueden comentar las ideas iniciales o claves de lectura. Entonces lo que ustedes van a hacer el lunes 18, ya van a tener elegida la obra, se van a poner de acuerdo entre ustedes para no coincidir, eh, y van a plantear a modo de comentario en el posteo la elección de la obra y cuáles fueron los motivos. En esos motivos ya se puede hablar un poquito sobre las claves de lectura que justamente los motivaron a elegir determinada obra. Y con respecto a otra aclaración, utilicen los conceptos de esta presentación y del documental Mentira la Verdad 4 como disparadores interpretativos. Aprovechen al máximo las lecturas literarias y los textos personales que surgen de dichas lecturas, como lo vimos en el eje 1. No obstante, pueden indagar en materiales de jerarquía, sobre los términos técnicos, por ejemplo, hipérbole, anacronismo, pastiche, etc. Y recomiendo la página del Centro Virtual Cervantes. Entonces, para armar esas claves de lectura o una clave de lectura general, es necesario que retomen todos los conceptos que vimos para tener un panorama general y se pueda ahondar en la temática. Lo que a mí me interesa, ¿sí?, y para estar acorde a lo que vimos en el eje número 1, es que aprovechen al máximo la lectura literaria, ¿sí? No tanto ir buscando o bibliografía complementaria, sino más bien aprovechar lo que tenemos y aprovechar el momento de la lectura, ese texto que se va creando a medida que vamos leyendo. Pueden elegir una entre dos, sí, pero asegúrense, eso la organización es de ustedes, de no coincidir en las obras, es decir, que todas las obras sean trabajadas. Bien, estoy a su disposición, espero que se haya entendido. Es complicada la virtualidad, pero creo que vamos a poder trabajar de forma correcta y de forma productiva. Nos seguimos leyendo y nos seguimos escuchando.